Bienvenidos al programa En Familia del tercer trimestre del curso 2019-2020. Soy Yago de la Cierva y me han pedido el Colegio Andel que presente a los padres y madres del colegio el siguiente tema: comunicación, familia y pandemia. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Estamos en una situación bastante difícil donde se presentan problemas nuevos, lo que nunca habíamos vivido en confinamiento en casa, con todo lo que lleva consigo, el no poder ir a trabajar o tener que trabajar por teletrabajo, que es un modo en el que no estamos acostumbrados la mayoría de nosotros. Son problemas nuevos, pero también tenemos problemas viejos. Son los problemas de siempre que en estas circunstancias crecen. En estas circunstancias son más difíciles de resolver. Y en esta situación, evidentemente, la comunicación no es la panacea universal. La comunicación no nos resuelve todos los problemas. Pero sí que puedo decir una cosa, que es que sin la comunicación no somos capaces de resolver los problemas. Y por eso el Colegio Andel me ha pedido a mí, que me dedico profesionalmente a la comunicación, que saque algunas sugerencias, algunas recomendaciones para mejorar en comunicación, de tal manera que mejorar en comunicación mejore nuestra vida en esta situación de pandemia. ¿Cuáles son los elementos de la buena comunicación, de la persuasión? El primer elemento es dar razones. Siempre que esperamos que comuniquen con nosotros, esperamos que nos den razones que soportan un cambio, una mejora, una transformación. Siempre los seres humanos somos seres racionales, necesitamos razones para cambiar. Pero junto a las razones hay más cosas. Esperamos emociones. Necesitamos, para persuadir, para hacer cambiar a la gente, necesitamos transformarnos, conectar con la gente. Y esa conexión es no solo racional, sino fundamentalmente emocional. Cuando nos preguntamos cómo cambiamos a la gente, lo que nos tenemos que preguntar es qué razones tenemos que dar y cómo se tiene que sentir las personas que nos escuchan para cambiar. Y el tercer elemento es la credibilidad. Para que la gente nos escuche y las razones que les damos para cambiar sean eficaces, necesitamos mostrarnos como seres creíbles, como personas que merece la pena escuchar. Les he puesto aquí una foto de un cuadro famoso de Rafael, en el que vemos en el centro de imagen, hay muchos filósofos, ¿no? Representa el Areópago de Atenas, y en el centro había dos personajes fundamentales, Platón, que señala hacia arriba, y Aristóteles, que señala hacia abajo. Platón, que señala hacia arriba, habla del mundo de las ideas, y Aristóteles, con mucho sentido, señala que esas ideas están abajo. ¿Y por qué lo ha traído a colación este cuadro? Porque en el siglo IV a.C., en medio, digamos, de la época de oro, del momento cumbre, digamos, de la civilización griega, se sucede una disputa muy grande. Empieza la civilización griega, decidía todo después de una intervención oral, después de un discurso. Todo se decidía por discursos, se decidían por discursos las decisiones políticas, pero también las decisiones judiciales, también se elegían a los cargos, se elegían a los generales después de un discurso. Y en ese contexto en que la comunicación oral es tan importante, aparece un tipo de personas que son los profesionales de la comunicación, que se acercan a los que quieren ganar un puesto, un juicio, una carga política, y les dicen: dime qué quieres comunicar y yo te voy a ayudar a comunicar de tal manera que ganes. Me da igual lo que quieras comunicar, yo te ayudo a vencer. Y en esas circunstancias, Aristóteles, que es una persona muy conocida en
en el Areópago, se levanta y dice, no. Lo más importante para la comunicación no es el modo de decir las cosas, ni siquiera lo que digo. Lo más importante es quién soy yo, la credibilidad que arrastro. Lo más importante es siempre este elemento fundamental de yo soy creíble. Y esto nos lo podemos preguntar porque esto afecta no solamente a las personas, no solamente a las familias, no solamente a las empresas, sino también a los países. En los países queremos cambiar y necesitamos mejorar, necesitamos convencer a la gente. Y ese convencer a la gente pasa fundamentalmente por la credibilidad y por tanto nos tenemos que preguntar, ¿yo quiero comunicar mejor? La primera manera de mejorar en esa comunicación es ¿cómo puedo ser yo más creíble? Entonces, ¿cómo ganamos credibilidad? Pues el primer elemento para ganar credibilidad es con lo que somos. Hay muchos elementos en la credibilidad que se basan en lo que somos, en el modo de ser. Si nos fijamos, hay cosas en el modo de ser que facilitan la comunicación y características, rasgos de nuestro modo de ser que lo bloquean. Por ejemplo, la amabilidad facilita la comunicación. El mal genio, la dureza de carácter es un obstáculo a la comunicación. La imperfección, la vulnerabilidad, el mostrarnos como somos, facilita la comunicación. La perfección produce rechazo. Solemos decir en comunicación que lo perfecto es antipático y ante lo antipático nos separamos. Entonces deberíamos ver cuáles son los rasgos en nosotros que facilitan la comunicación, que en el fondo es que facilitan la conexión con las personas. Por lo tanto, queremos mejorar en la credibilidad, tenemos que mejorar como personas. Todos a veces, cuando nos preguntan ¿quién comunica bien para ti? Pues no pensamos en grandes sabios, en gente que sabe mucho. Muchas veces pensamos en alguien de nuestra familia, un abuelo, una abuela, los padres, un tío, y no nos fijamos en que sabían muchísimo, sino que comunicaban bien porque nos gustaba su modo de ser. Para mejorar la comunicación, mejorar cómo somos como personas. El segundo elemento es mejorar nuestro lenguaje corporal. ¿Por qué? Porque el lenguaje corporal en la comunicación es el 70% de la comunicación. Yo me acuerdo cuando era periodista y queríamos valorar si una persona daba bien en televisión. Lo que hacíamos era filmarle hablando y luego llevábamos la cinta a la redacción y ante los periodistas poníamos las imágenes sin el audio. Le veíamos hablar a esa persona y sin audio decíamos, ¿comunica bien? Y si no comunicaba bien, no seguíamos con la entrevista. El cuerpo comunica mucho más que las palabras. Por eso necesitamos conseguir que el cuerpo transmita el mismo mensaje. Hay actitudes del cuerpo, la tranquilidad, la serenidad, los movimientos tranquilos, los movimientos con la mano abierta. Eso facilita los movimientos con las manos cerradas, señalar con el dedo, la mirada dura en relación con la mirada cordial. Todos estos elementos son fundamentales porque vienen de dentro. La comunicación es un fenómeno, es un proceso que es de dentro a afuera. Por lo tanto, está en conexión con lo que veíamos antes. Mejorar como somos y que nuestro cuerpo sea capaz de manifestar con la mirada, con los gestos, con la actitud hacia la gente, que esa credibilidad es merecida. Y en tercer lugar, lo que realmente grita más alto son nuestros hechos. Ganamos credibilidad más que con nuestras palabras, con nuestros hechos. Todo el mundo, desde un gran empresario, a un financiador, a uno de nuestros hijos, siempre se fijan muchísimo más en los hechos
en lo que hacemos que en lo que decimos. Ese principio de uno de los pocos filósofos españoles que hemos tenido, que han pasado la historia de la filosofía universal, que es Séneca. Él decía de sí mismo, yo soy como una señal de tráfico, indico el camino, pero me quedo donde estoy. Pues esto, él que lo decía con cierta sorna, es una mala explicación de qué es el conocimiento. Hacemos mucho más caso a los hechos. Por lo tanto, ¿cómo ganamos credibilidad? Con nuestro comportamiento. Por eso, el instrumento fundamental para transmitir credibilidad es la transparencia. La gente, para fiarse de nosotros, tiene que ver que nosotros nos fiamos de ellos. Y la transparencia de las empresas, en los países y en las familias, consiste en que la gente sepa no solo lo que pensamos, sino también cuáles son nuestros planes. La transparencia es abrir nuestros planes de futuro y comunicarlos de este modo, de tal manera que la gente dice, hombre, si se fía de mí, yo también me puedo fiar de mí. La credibilidad se basa en la transparencia porque no digo que cuando no hay transparencia hay corrupción, pero sí que sabemos que cuando hay corrupción siempre hay opacidad. La transparencia es el enemigo fundamental contra la corrupción, contra la falta de confianza. Por lo tanto, obramos de manera adecuada para suscitar confianza en nuestras familias, en nuestras empresas, en nuestros ámbitos políticos, incluso en la arena internacional, si trabajamos con transparencia, si contamos nuestros planes. ¿Y cuáles son los enemigos de la buena comunicación? Si conocemos a nuestros enemigos, será más fácil combatir contra ellos. Pues el primer enemigo en la buena comunicación, en esa buena comunicación que nos ayuda a mejorar las relaciones personales, que en este momento de pandemia son un poco más difíciles, no solamente en la familia, también en la empresa, también en la comunidad política. El primer enemigo es las distracciones. He puesto aquí una foto en que se ve a una persona que está a punto de ser atropellada porque está cruzando la calle mirando el móvil. Conocemos esta escena porque la hemos visto muchas veces. La gente en estas circunstancias, la gente cuando está, incluso en situaciones normales, está distraída. Yo digo muchas veces de broma que la separación entre hombres y mujeres está desapareciendo precisamente porque incluso el hombre es multitasking. Ya el hombre es capaz de hacer, o pretendemos ser capaces de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Pero eso nos lleva a que estemos distraídos, que no prestemos atención a lo que se nos dice. Por eso, el primer enemigo de cuando queremos comunicar es romper esas distracciones, llamar la atención, hacerlo de tal manera que captemos completamente la atención de las personas. De hecho, uno de los consejos que damos cuando hay que intervenir antes de dar un discurso o una conferencia es no empezar hasta haber captado completamente la atención. Capta la atención y entonces podrás hablar y te estarán escuchando. Pero sin este sacudir a la gente para decir, hey, estoy aquí, entonces no nos prestan atención. El segundo enemigo es la indiferencia. La indiferencia respecto a la persona. Esto conectamos con lo que decía antes de que lo más importante es la credibilidad. Si las personas nos ven con mirada indiferente, cuando no les caemos bien, entonces no nos escuchan. Por eso es muy importante, volvemos al inicio, las emociones, la credibilidad, son más importantes que las razones, son más importantes que las palabras que decimos. Por eso, nosotros, para luchar contra la indiferencia, tenemos que caer bien. Tenemos que acercarnos de manera muy positiva a las personas que nos escuchan. Si no caemos bien, estamos creando una barrera que hace que el mensaje no llegue. Y el tercer enemigo al que nos enfrentamos es la
la irrelevancia de nuestro mensaje. ¿Qué es la irrelevancia? Es cuando hablamos y lo que decimos no toca la vida de los que nos escuchan. Cuando lo que estamos diciendo o es muy general, es genérico, es abstracto, no es concreto, no afecta a las personas. Y entonces, en esa situación en que es irrelevante, no nos afectan, por lo tanto, dejamos de escuchar. Por lo tanto, tenemos que darle la vuelta, enfocar los temas siempre, no desde nuestro punto de vista, sino enfocar los temas desde el punto de vista del que nos oye. Esto lo hemos visto muchas veces en la publicidad. En la publicidad vemos como las empresas no dicen esta empresa es tan buena, en esta tienda de ropa es tan magnífica que somos capaces de vender jerseys de 60 colores. No es sobre nosotros, es sobre los que nos escuchan. Y por eso la publicidad normalmente lo que dice es venga a nuestra tienda y encontrará 60 colores donde elegir. Siempre lo enfocamos desde el que nos escucha. La buena comunicación no se mide en lo que decimos. La buena comunicación se mide en lo que entienden de lo que decimos. Por eso siempre tenemos que dar la vuelta a nuestros discursos, a hablar desde el punto de vista del que nos escucha, que puede ser un hijo, que puede ser nuestra mujer, nuestro cónyuge, tíos, colegas, jefes, subordinados, es ¿qué han entendido ellos? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hacer para que entiendan este mensaje? Siempre nos ponemos del lado del que nos escucha. Y por eso el camino, siempre, para comunicar mejor, es conocer muy bien al que nos escucha. Es muy difícil persuadir a nadie si no somos capaces de conocer lo que sabe, lo que espera, lo que le preocupa, las resistencias que tiene a nuestro modo de ser, a lo que le estamos pidiendo. El desafío más grande de un orador es enfrentarse con una audiencia que desconoce. Cuando conocemos muy bien a la audiencia, por el contrario, somos capaces de elegir las mejores razones, la mejor conexión emocional y los mejores elementos que demuestran nuestra credibilidad, porque conocemos a la gente. Conocemos a la gente y sabemos hasta dónde podemos llegar. Somos capaces de elegir el objetivo que no es demasiado utópico, que no es demasiado grande para elegir en una conversación, y al mismo tiempo que es ambicioso, que nos proponemos algo grande. Y esto es válido, insisto, en cualquier ámbito de la comunicación, en cualquier ámbito de las relaciones humanas. Y en estos días, durante la pandemia, en que estamos muy recluidos, relacionándonos mucho con las mismas personas en un ámbito verdaderamente estrecho, ahí tenemos que poner este especial énfasis de decir, ¿cómo van a recibir esto que digo? ¿Esta broma que hago va a ser bien recibida? Porque si decimos una broma es para divertir, no para divertirnos, sino para divertir. Por lo tanto, encontraremos enseguida bromas que no son oportunas, por lo menos hoy y ahora. Encontramos esa palabra que acerca, esa palabra que acaricia y no esa palabra que araña, porque tienen muchas aristas. Esto es muy importante. Queremos mejorar la situación actual a través de comunicación, es saber conectar con la gente escuchándoles. Y les escuchamos cuando pensamos en ellos y vemos cómo esa reacción que tienen a lo que lo decimos. Precisamente por eso, en estas circunstancias, elegimos los mejores canales. Los mejores canales de comunicación son siempre canales interactivos, son canales que nos permiten escuchar con los ojos. Por eso estos días en que estamos utilizando mucho en el teletrabajo las conferencias online, ¿no? Eso es mucho mejor que un email. ¿Por qué? Porque cuando hablamos vemos el gesto de la otra persona, vemos si está entrando bien o mal, si se está aburriendo o no, si tenemos que contar un chiste o no, si tenemos que poner un ejemplo porque vemos que se distrae, etc.
esto es muy importante en estas circunstancias, el escuchar con la mirada. El saber, y precisamente por eso un consejo que damos siempre a la hora de mejorar nuestros hábitos de comunicación es no leer lo que decimos. Porque cuando leemos nos desconectamos de las personas. Cuando leemos un discurso somos incapaces de conectar con las personas. No sabemos si están recibiéndolo bien o mal. No sabemos adaptarnos a la velocidad. Cuando leemos, pues leemos a la velocidad que nos marca el texto y no la que nos marca la gente. Cuando leemos utilizamos un lenguaje mucho más oficial, mucho más rico, ciertamente, pero más distante porque es más perfecto. Y acuérdense, comunica mejor lo imperfecto que lo pluscuamperfecto. Por lo tanto, es mejor utilizar un lenguaje muy coloquial, pero muy cercano, con más pausas, las pausas que vemos que nos pide la gente cuando les estamos mirando. Esto en tiempos de normalidad. En tiempos de pandemia, los enemigos de quien comunica son los mismos y un poquito más. Son los enemigos que tienen que ver con las emociones muy fuertes que sentimos. Los riesgos que estamos padeciendo ahora mismo, que no sabemos a qué nos enfrentamos, no sabemos cómo se difunde realmente el virus, no sabemos cuánto dura el virus en las personas, no sabemos si el virus se puede volver a infectar a una persona que ya ha pasado por él. Eso desde el punto de vista, digamos, de la salud. Hay muchas otras cosas que no sabemos cuándo vamos a volver a trabajar normalmente, no sabemos cómo van a ser nuestras vacaciones, no sabemos cuándo van a abrir de nuevo los colegios. Hay muchísimas cosas que no sabemos. Y por lo tanto, cuando estamos en una situación de incertidumbre, se levanta el miedo. Y el miedo es un sentimiento sumamente fuerte. El miedo es un sentimiento, es una emoción que bloquea el conocimiento. Cuanto más miedo sentimos, menos libres somos. De hecho, en nuestro Código Penal se dice que quien actúa por miedo tiene no una eximente de responsabilidad, pero sí un atenuante de la responsabilidad criminal. Porque entendemos que las personas bajo el miedo son menos libres. Y esto nos pasa en todo, porque todos tenemos esa incertidumbre. Sabemos que los miedos no afectan a las personas del mismo modo. Hay gente que tiene más vulnerabilidad ante los miedos. Normalmente los factores de miedo son pues la edad. Los jóvenes, lo sabemos, no tienen miedo a nada, por eso son temerarios muchas veces. En cambio, las personas mayores sienten más el miedo. Las personas que tienen responsabilidad, que tienen personas a su cargo o que tienen puestos importantes de responsabilidad en sus empresas, en sus organizaciones políticas o de cualquier tipo, como tienen más responsabilidad, sienten más presión de lo incierto y lo que puede suceder con daño para todos. La formación, cuanto más formación intelectual tienen las personas, menos vulnerables son a creerse rumores, a creerse supersticiones, etc. O sea, hay una correlación. Las mujeres son más susceptibles al miedo que los hombres. Los hombres, y eso no es una cosa positiva para los hombres, los hombres son más temerarios que las mujeres son más prudentes. Por lo tanto, esto lo que nos dice es que el miedo es un factor muy importante porque es una emoción que reduce la libertad, y por eso es muy importante tenerlo en cuenta, que precisamente porque reduce la libertad, la gente es menos libre y menos responsable, y como los miedos se sienten de modo distinto, pues tenemos que estar preparados a gestionar los miedos, esas emociones, distinguiendo a las personas. No podemos tratar a todo el mundo del mismo modo, porque cada uno experimenta el miedo de la pandemia de un modo distinto. Y esto vale para los países, vale para las empresas, o sea, los jefes tienen que saber que sus equipos no responden del modo semejante al mismo estímulo, y en las familias, por supuesto.
Entonces eso indica a que los que tenemos que gestionar equipos o familias, tenemos que saber ser muy flexibles, tenemos que saber tratar a cada uno de un modo distinto. No enfadarnos si hay gente que quiere protegerse más o hay gente que quiere protegerse menos. Ser mucho más abiertos a adaptar las normas a la distinta percepción de la gente. Por lo tanto, las emociones sobre la razón. La percepción del riesgo se basa en dos factores. La primera es la familiaridad que tenemos con el riesgo. Y la segunda es el control. Les he puesto aquí una foto en que se ven a dos personas en una moto. Yo soy motero desde que tengo 11 años. A los 11 años mis padres cometieron la locura de regalarme la primera moto. Y los que vamos en moto y llevamos a alguien atrás, nos sentimos muy tranquilos siempre. ¿Por qué? Por dos motivos. Porque estamos familiarizados con la moto y porque nos sentimos en control, porque nosotros decidimos si vamos más deprisa, más despacio. Y ese sentimiento de control facilita muchísimo el que la percepción del riesgo, los miedos, disminuyan. En cambio, el que va detrás sufre muchísimo. ¿Por qué? Porque, primero, está menos familiarizado con la moto, pero segundo, porque es un paquete, no puede hacer nada, no decide. Por eso, digamos, cuando vamos a pasar entre dos coches que están bastante cercanos, el conductor dice, pasamos seguro. Y el de atrás sufre porque dice, voy a chocar con las rodillas, ¿no? Y esto tiene mucho que ver, esta percepción de la familiaridad, percepción del control que tenemos, y no solamente tiene consecuencias para saber cuánto miedo vamos a pasar, sino sobre todo qué tenemos que hacer. Pasa, por ejemplo, la familiaridad pasa, por ejemplo, en los accidentes domésticos. Los accidentes domésticos son mucho más frecuentes que los accidentes laborales. Hay más bajas por accidente doméstico que por accidente laboral. Y sin embargo, no tenemos miedo de estar en casa. ¿Por qué? Porque estamos familiarizados. En casa consideramos que estamos seguros. Por eso la gente tiene miedo a subir a un avión, porque ni está familiarizado y sobre todo ni controla nada, no ve nada. Por tanto, tenemos que entender cuáles son estos dos factores. Tenemos que entender que hay en tiempo de pandemia un enemigo formidable de la credibilidad, de la buena comunicación, es el silencio. A veces sucede en las empresas, sucede en los países y sucede en las familias que pensamos que no tenemos que comunicar porque ya lo hemos dicho todo. Porque ya explicamos qué vamos a comer mañana. Porque ya explicamos cuál va a ser el plan de descanso de mañana o de esta noche. Ya lo hemos dicho. Y entonces no nos damos cuenta que el silencio crea ansiedad. En esta situación de pandemia estamos continuamente haciendo las mismas preguntas. Porque, antes ya lo decía, estamos distraídos, estamos inquietos, sentimos miedo, prestamos poca atención. Por lo tanto, el silencio crea ansiedad. Es como cuando hemos tenido un pariente cercano o un amigo que está viajando a un sitio peligroso o que le van a operar y que hay riesgo, ¿no?, para su vida, para que quede bien. Y entonces les pedimos, mándame un mensaje cuando llegues a destino, o mándame un mensaje cuando salgas de la sala operatoria. Y no llega, y tomamos el móvil y dice, ¿qué pasa que no llega? El silencio crea ansiedad. Y por eso tenemos que darnos cuenta, en las familias, en las empresas y en los países, que el silencio no funciona. Que tenemos que comunicar no cuando hay nueva información, sino que tenemos que comunicar cuando la gente quiere saber. Y es suficiente motivo para comunicar el que la gente quiera saber. Y por lo tanto es muy buena experiencia en comunicación interpersonal y corporativa comunicar de acuerdo con esas expectativas y decir ese mensaje de no hay novedades y por lo tanto vamos a seguir con el plan de mañana vamos a comer esto, o el plan de descanso es este, o nos vamos a distribuir el tiempo de ordenador de esta manera. Decir no hay cambios
es muy buena comunicación, porque la gente espera la novedad. El silencio en una pandemia, en una situación de riesgo, no funciona. Y otro elemento, otro enemigo de la información es la demasiada información. La demasiada información donde se mezclan cosas seguras con cosas que no sabemos si son ciertas o no. Eso tiene un nombre específico en comunicación que se llama infodemia. Es la enfermedad de la información verdadera y falsa mezclada. Y es un riesgo muy importante, porque cuando suceden situaciones como las que estamos viviendo, en que hay muchos riesgos y que no sabemos, ¿no? No sabemos cómo funciona de verdad el virus, no sabemos cuántos enfermos de verdad hay en el país, no sabemos cuántos muertos de verdad hay en el país, no sabemos qué ha pasado ni qué va a pasar. Entonces, ese es el terreno fértil para las fake news, para las falsedades, para los engaños, porque estamos deseosos de saber más. ¿Y cómo nos podemos proteger de esto? En las empresas y en las familias. Nos tenemos que proteger seleccionando pocas y buenas fuentes de información. Tenemos que creernos las cosas que vienen de los que tienen credibilidad, de los que comprueban la información. Mi sugerencia es: no se crean nada que les llegue por redes sociales. No se creen nada que les llega por Facebook, que les llega por WhatsApp, que un tweet de una persona que ustedes no conocen. No digo un tweet que viene rebotado de una persona que le conocen. No, 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 no. Los retweets, etcétera, no son creíbles. Es más, vayan, comprueben. Yo les aconsejo que lean 3 o 4 periódicos sobre los temas que les interesan. Criben la información. Busquen fuentes oficiales creíbles, que muchas veces son las oficiales. Por desgracia, en estas circunstancias, las fuentes oficiales se han demostrado muchas veces poco fiables y, por lo tanto, son más fiables los medios de comunicación serios, no los escandalosos o los sensacionalistas, y háganse una composición del lugar sabiendo que nunca vamos a tener información segura, pero sobre todo desechen todo lo que son rumores. No queremos contaminar el virus, pero tampoco debemos contaminar la información contagiosa, esa información que no está comprobada, que no está... Piensen 5 minutos antes de volver a mandar un mensaje. No me estoy refiriendo a los WhatsApps que recibimos que son de broma, que hacen pasar un rato divertido, etcétera, etcétera, ¿no? No, eso lo pueden hacer, no hay ningún problema. Un comentario, familia, en el chat, entre hermanos, primos, familia extendida, etcétera, etcétera. Pero cuando se refiere a información sobre la pandemia, información sobre las condiciones de trabajo, sobre si se va a abrir la empresa antes o después, vayan directamente a fuentes fiables. Y por último, precisamente por todos estos enemigos a los que nos enfrentamos, lo que tenemos que ser en estas circunstancias es más flexibles que nunca. Flexibilidad quiere decir tener paciencia, ser capaces de entender las reacciones sorprendentes de personas que hasta 5 minutos antes eran razonables. Calma, paciencia, serenidad, no castigar inmediatamente, no sancionar, ¿no? Si estamos en un ámbito de trabajo. La paciencia funciona, porque la paciencia es muy empática y necesitamos empatía para conectar con las emociones de los demás. Por lo tanto, en primer lugar, paciencia, flexibilidad, para intentar, en la medida de lo posible, hacer planes personalizados a la gente, porque no todo el mundo es capaz, no todo el mundo reacciona del mismo modo al miedo, a la incertidumbre, a la clausura, y por lo tanto, nosotros, si tenemos responsabilidad en nuestras casas, que las tenemos porque no hay nadie más, pues en esas circunstancias ser más acomodativo, más tranquilizador.
Luego, dar información para que la gente entienda cuál es el verdadero peligro y, por lo tanto, aprender no solamente a lavarse las manos, etcétera, sino esos elementos que nos van a acompañar el resto de nuestra vida, porque evidentemente esta pandemia nos va a cambiar el modo de actuar del resto de la vida. Vamos a tener que, la distancia social va a ser más grande, van a cambiar el modo de viajar, va a cambiar el modo de tener vacaciones, va a cambiar el modo de divertirse, va a cambiar el teatro, va a cambiar el cine, va a cambiar el teletrabajo, va a cambiar todo. Y por lo tanto, es muy bueno ya hacerse esas preguntas. Y sobre todo, dar, como decía, instrumentos de control a la gente. Que la gente sepa autoprotegerse. Porque en la medida en que estén informados, o sea, que el riesgo sea familiar, y que tengan control sobre el riesgo, lo que hacen o no hacen, la tranquilidad social mejorará. Y por último, ¿cómo mejorar en la comunicación? Pues esto es una receta que parece mentira que descubramos en comunicación corporativa en este principio del siglo XXI, que es contar historias. Nada comunica mejor que una historia. Estamos hechos, los seres humanos, de tal manera que las historias hacen que todo el mundo baje la barrera y se ponga a escuchar. No hay nada mejor para empezar un discurso, por ejemplo, o para recuperar la atención en medio de un bajón, en medio de una distracción general, etc., que contar una historia. Es una cosa, está como inscrito en nuestros genes. En nuestros genes es como si ya desde los tiempos de las cavernas se reunían alrededor del fuego y se contaban historias. Las historias son los mejores modos para transmitir no solo conocimientos, sino sobre todo valores, principios, lo que es importante en nuestra comunidad. Y eso no estoy hablando solo de las familias. Las empresas transmiten los valores, el propósito que llamamos ahora, la misión, la cultura corporativa se transmite a través de historias del fundador de la empresa, de los primeros, de cómo creció la empresa, de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Y en las familias, por supuesto, las tradiciones familiares son lo que une a las familias. Yo recuerdo que mi abuelo pasó por una guerra civil muy dura, etc., y contaba sus recuerdos de la guerra a sus hijas, pero luego dejó de hacerlo y ya no llegaron a los nietos. Y cuando ya era bastante mayor y se dio cuenta que sus nietos no conocíamos las historias de la familia, escribió un libro, porque ya estaba enfermo, casi no podía hablar, y escribió un libro y nos contaba las historias de la familia. Y es un libro que a mí me gusta mucho releer de vez en cuando, porque de vez en cuando se enfrenta contigo y te dice, y por este motivo nuestra familia es filobritánica, por ejemplo. Hay un momento que termina así un capítulo, ¿no? Por eso somos lo que somos. Y eso en las familias es fundamental. Contar historias, ¿no? Estamos hechos así. Las historias son fundamentales para promover el cambio. La gente, a veces decimos, ¿no? En la gestión empresarial, decimos, la gente se resiste al cambio. Y en las familias lo mismo, ¿no? Queremos convencer a nuestros hijos o a alguien que vive con nosotros que deje de hacer algo. Y le damos razones. Es como cuando intentamos dar razones a una persona que fuma para que deje de fumar. Y dice, ¿desde cuándo alguien ha dejado de fumar por razones que le damos? Y lo sabe perfectamente. ¿Desde cuándo alguien va a empezar a adelgazar cuando ha adquirido unos kilos de más? Por razones. No. Las historias son mucho más eficaces. Porque las historias nos abajan las resistencias al cambio. Las historias son los mejores instrumentos para promover el cambio, porque promover el cambio dentro. Uno, cuando está escuchando una historia, es parte de la historia, y entonces
se deja cambiar más fácilmente. Entonces, que este tiempo de pandemia es un tiempo de muchas historias en la nación. Es muy triste que nuestros dirigentes no nos cuenten las historias de cómo nuestro país ha ido superando problemas y problemas, porque eso no solamente nos ilustra, sino nos inspira. Las empresas lo mismo. Tenemos que inspirar con historias que explican lo que hizo Churchill. Churchill, en medio de la guerra, ¿qué dijo? Dijo, os prometo sangre, sudor y lágrimas. Nos hemos quedado con esa frase, pero él seguía, el discurso es, si os prometo hoy sangre, sudor y lágrimas, pero os aseguro que después de esto recuperaremos la libertad, triunfaremos sobre la tiranía y volveremos a ser prósperos. O sea, siempre nos inspira el futuro. Y esas son las buenas historias. Y esas funcionan en nuestra familia. Incluso estos momentos son muy buenos momentos para contar historias y para crear esas historias. Por lo tanto, ¿cómo tenemos que contar las historias? Pues como hemos visto siempre, las historias tienen siempre la misma estructura. Una buena historia siempre empieza en un lugar y en un momento en el tiempo determinado en la manera de lo posible. Sabemos, en español siempre las historias empiezan érase una vez en... ¿no? Pero es porque todas las historias empiezan en un sitio concreto, en un momento concreto. Y luego describimos una situación normal, una situación en la que lo que era la vida corriente. ¿Quiénes son los personajes? ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? El villano, el testigo, la policía. Contamos la vida normal. Y a continuación la sorpresa, el elemento que rompe esa tranquilidad. Ese elemento crea tensión. ¿Y ahora qué hacemos? He puesto a propósito una pausa más larga porque necesitamos crear tensión. No hay buena historia sin conflicto. Una historia en que lo que pasa es normal no interesa a nadie. Necesitamos peligro, necesitamos esa inquietud de ¿y ahora qué? Y hacer sufrir a los que nos escuchan. ¿Y ahora qué? Y luego viene la resolución, lo que se hizo, y el resultado, que es si salió bien, si salió mal. Y todas las historias tienen que tener también una lección, una moraleja. Que contamos esa historia con una moraleja, que no es una moraleja y por eso os cuento esta historia para que aprendáis, sino, y por eso yo aprendí, si somos el personaje de esa historia, y por eso allí aprendimos a... Por eso es tan importante, ¿no? Es decir, contamos historias porque queremos contar el mensaje que lleva la historia. Son momentos muy buenos para contar historias en familia, en casa, en el trabajo, entre amigos y también en la comunidad política. Entonces, para nosotros, ¿qué es importante? Tenemos que encontrar esas historias. Encontrar esas historias las encontramos en cualquier sitio. El jueves, hace 2 días, di una clase a mis alumnos en el IES, y que era sobre cómo contar historias. Y me miraban con un poco de, bueno, ¿dónde encontramos buenas historias? Son MBAs, por lo tanto están muy ocupados en prepararse para ganar mucho dinero en el futuro. Y bueno, les conté una historia cambiando un poco las circunstancias, una historia de la Biblia, una historia que tiene 3000 años, donde sustituí lo que era un mensaje por un email, lo que era una tradición en una familia por tradición en una empresa. Pero la historia se mantenía no solamente perfectamente eficaz, sino que incluso la gente, yo lo noté, a pesar de estar conectados por Zoom, que no perdían una sola palabra de lo que decían. Encontramos historias en nuestra historia familiar, en nuestra historia del país,
en las culturas, en las tradiciones, las leyendas, los libros, pero tenemos que estar despiertos para encontrar esas historias que tienen un mensaje. Uno, no dos o tres, porque ya son demasiados, pierden eficacia. Y yo que les animo, y con esto terminamos esta sesión, les animo a que practiquen historias. Cuando doy clases a empresarios sobre cómo comunicar mejor, terminamos siempre los cursos diciendo: ¿de verdad que ustedes no consiguen sacar un minuto al día para mejorar en cómo cuentan historias? Y entonces los participantes en estos programas me dicen: hombre, un minuto sí. Bueno, pues un minuto muy sencillo. Vayas a un sitio aislado, muchas veces en estas circunstancias el sitio aislado es el cuarto de baño, pero en fin, vaya a un sitio aislado y cuenten una historia de lo que ha pasado ese día. Una historia que puede ser una cosa que se ha roto, un enfado que se ha resuelto bien o mal, algo, y cuéntenlo con esa estructura que les he dado. Y cuéntenlo delante de su móvil. Una historia de un minuto. Y no la miren, la guardan. Y llegue al domingo o al sábado, y entonces ahí necesitarán ustedes 7 minutos. 7 minutos porque tendrán que ver las 7 historias que se han grabado esa semana. Y al final de ver esas, decidan un detalle que quieren mejorar. Y ese detalle puede ser el movimiento de las manos, puede ser que yo mire a la gente, puede ser que sonría más, porque cuando estoy serio pongo una barrera y cuando sonrío estoy muchísimo más cerca de la gente, o que haga pausas entre cosa y cosa, o que vaya más deprisa o más despacio, lo que sea, una meta por semana. Si ustedes hacen esto, en 2 o 3 meses contarán unas historias espectaculares. Sus hijos, sus amigos, sus hermanos, parientes, etc., compañeros de trabajo, sabremos captar la atención, sabremos captar la benevolencia y sabremos transmitir un mensaje que facilita el cambio. Estos son momentos de muchas historias. Bien, espero que estos consejos para mejorar nuestra comunicación, de tal manera que la comunicación mejore nuestra vida en el momento en el que nos encontramos de la pandemia, sean útiles. De todas maneras, les damos la posibilidad de que hagan sus preguntas después de haber escuchado este video, y que haremos un vídeo para responder a las preguntas que nos manden. Ha sido un placer estar con ustedes en el programa En Familia del Colegio Andel para padres y madres. Sigan seguros, sigan sanos, protejan a los suyos y nos vemos pronto.